para saludar. Muy bien, mis queridos alumnos, el día de hoy estamos ya con los alumnos del cuarto año de educación secundaria. El tema del día de hoy está relacionado a lo de la literatura virreinal o también la literatura de la colonia. ¿Clarito? Entonces, eso es, ya estamos caminando, mira, ya hemos pasado la prehispánica, hemos atravesado lo que es la colonia, perdón, la conquista, y ahora aterrizamos en la colonia. Decir virreinato, la colonia es igual, es sinónimo. ¿Por qué? Ahora lo vamos a explicar, entonces. Pero para ello, mis queridos alumnitos, he preparado las diapositivas correspondientes a la clase del día de hoy. A ver. Y ahí está, entonces, el tema que nos reúne el día de hoy. Si gustan, ahora sí pueden ya apagar su camarita y después nuevamente los convoco y les digo, nuevamente les digo para que puedan ingresar. Bien, si gustan, apagan su cámara. Si no, mantienen prendida, no hay problema. Bien, la literatura virreinal, en esta parte de la literatura virreinal, mis queridos alumnos, le voy a explicar un poco. ¿Por qué decimos virreinato? ¿Por qué decimos colonia? ¿Alguien me puede decir, a ver, algo más o menos, nos pueden ilustrar? ¿Por qué decimos virreinato o podemos decir colonia? A ver, ¿alguien? Entonces, parece que no, ni el chat tampoco funciona. Virreinato viene de virrey. Virreinato viene de virrey. ¿Quién fue el virrey? ¿Quién fue el virrey? A ver. El que seguía del rey, su sustituyente. Es el representante del rey de España. El rey. Muy bien. Es el representante. O sea, es como el Blasco Núñez. Como el vicepresidente. Blasco Núñez Vela. Muchos el primer virreyes. virrey de Perú. Muchos virreyes, muchísimos. Hay varios virreyes. Es como que si fueran sus secretarios. No. A ver, es su representante. O sea, en vez de ser, o sea, el rey manda como a sus súbditos y manda a gobernar así. Como los príncipes. Y lo tiene cada uno organizado. Y ahí es como si fuera el presidente y el alcalde. Sería como el algo presidente, el representante, el presidente. Miren, alumnos. ¿Cómo o cuál y qué nombre, por qué le ponen virrey? Virrey viene de rey, pero es adelantado. Ahí hay una preposición rey. Entonces estamos hablando de que es el representante el virrey, es una división territorial autónoma de un reino, es decir, un estado monarca gobernado por un rey o una reina. Ya Cindy Ramírez, pero lo que estamos preguntando es quién es o qué cosa es el virrey. El virrey es a ver, acá el chat, muy bien, estamos interactuando, entonces el virrey tiene más mandato que el rey. No, al revés. A ver, un poquito para no confundirnos. A ver, ya. Salimos de vamos, el chat sigue activo. A ver qué dice Blasco. Es el primer virrey del Perú. Muy bien, Blasco Núñez de Vela. Pero también hay, pues, Toledo, está el virrey La Serna, Mati Junet. Antonio de Mendoza. Claro. Entonces, acuérdense que el virreinato en el Perú, escúchame, desde la instauración, más o menos desde 1570, miren, 1570, hasta el 1824. Si ustedes son grandes matemáticos, saquen su cuenta. A ver, por favor, ayúdenme en ese punto. A ver, ayúdenme, por favor, en ese punto. 1824 menos 1570. 2254. ¿Cuánto, perdón? 250. 200, no, un poquito más, creo. 1824, 1800 menos qué, profe? Ya, 1824, menos 1570. Ajá, Andri Zulca me ha sacado 254. 254 le dije. Muy bien. Miren, mis alumnos. El virreinato en el Perú, el virreinato en el Perú, duró 254 años. 200. Miguel Ángel, por favor, le ponemos
Yomaira, Miguel Ángel Melgarejo es, ¿no? Sí, profe. Ya, le ponemos tardanza, ¿ya? Porque acaba de pedirme, le ponemos tardanza a Miguel Ángel. Ya, le ponemos tardanza. Muy bien, ahí le pone tardanza a Miguel Ángel. Entonces, decíamos, mis queridos alumnitos, que acuérdense que el virreinato o la colonia, ahora te voy a explicar por qué, qué cosa es colonia o virreinato, y nunca se te debe equivocar, es igual, son sinónimos. Entonces, ahora te voy a explicar por qué virreinato y por qué le dicen colonia. A ver, entonces, 254 años duró el virreinato, miren. Pues sus papás, sus abuelos nacían, sus papás nacían, tú nacías, tus hijos nacían y seguíamos siendo colonia, seguíamos siendo virreinato, seguíamos siendo dependientes de España. Hasta que en 1824, con la batalla de Ayacucho, recién el Perú se ha liberado, se ha emancipado. Y no el 28 de julio de 1821. El día 28 de julio de 1821 solamente hubo la proclamación. O sea, es como por decir, yo hoy día ingreso pues a mi Perú y digo, desde este momento el distrito de mi Perú es libre e independiente, vamos a tener. Sí, pero todavía la municipalidad, digamos, todos los entes, todavía lo seguían teniendo los otros. Y a través de batallas, de guerra, se conquista. Fue primero la batalla de Junín, y la batalla de Junín se realizó el 6 de agosto de 1824. Y ahí todavía los españoles no se rendían hasta cuando llegó el día de la batalla de Ayacucho. Por eso que Ayacucho, la batalla de Ayacucho es importantísimo en nuestra historia de nosotros. ¿Saben por qué, mis queridos alumnos? Porque en esa fecha decimos recién que somos libres e independientes, porque el último virrey, así como nos recordaron que Blasco Núñez fue de Vela, fue el primer virrey, el último virrey fue José de la Serna. José de la Serna es el último que capitula, firma en la plaza, perdón, las pampas de la Quinua de Ayacucho, después una vez que termina la guerra, y se van los españoles definitivamente. A partir de ese momento el Perú ahora sí era libre e independiente. Entonces, por eso consideramos 1824. Entonces, pero en todo ese tiempo estuvo el virreinato, y el virreinato es sinónimo del representante del rey. El rey elegía a su mejor hombre de confianza y le decía, no, tú, Blasco Núñez, José de la Serna, Amati Yuní, todos los virreyes, tú vas a ir al Perú, allí vas a ser virrey. Así que en tus manos está. Y el virrey era el representante del rey en toda la colonia. Después del virrey, ya no había nadie más aquí en las colonias. ¿Ya? Entonces era sinónimo de rey, pero no era el rey, sino era el representante del rey de España. ¿Ya? ¿Es como un príncipe, profe? No, el príncipe es diferente, hijo. El príncipe es el hijo, el primogénito. El príncipe es un primogénito del rey, que no tiene nada que ver. El virrey es una persona muy allegada, muy de su confianza del rey. Entonces le dice tú. Entonces, para ese puesto se luchaban allá en España, pues, porque el ser virrey acá en el Perú era sinónimo de rey, ¿no? Sinónimo de rey acá en la colonia. Entonces, perfecto, se dio todo eso y duró 254 años, mis queridos alumnos. Miren, tanto se ha soportado la colonia. Y todo ese tiempo ha sido ¿de qué? De dependencia de España. No habían derechos, se eliminaban las personas como tal, se trabajaba en las minas, el trabajo forzado, por eso que los grandes héroes que lucharon por nuestra independencia, por eso los recordamos, ¿no? Por eso ese himno, ¿qué dice? ¿Qué dice el himno? ¿Cómo comienza el himno? Somos libres. Somos libres, seámoslo siempre, dice, ¿eh? Somos libres, seámoslo siempre. Recién a partir de 1824 se puede cantar el himno nacional hacia todo pulmón. O sea, habíamos adquirido nuestra libertad, dejamos de ser colonia, ya no dependíamos de España, ahora sí ya dependíamos de nosotros mismos, ¿no? Entonces, por eso que decimos término del virreinato. Pero estamos dentro del virreinato y durante esos 254
Daniel Reyes Dávila, vamos a ver también, tardanza, Daniel Reyes Dávila, tardanza, mi querida Yomairita, por favor, me anotas. Entonces, allí, ¿quién sobresale desde el punto de vista de la literatura? Porque no estamos hablando de historia, no estamos hablando de literatura. Una personaje, mira, cuando lleguemos a estudiar a ella, o a él, no se sabe si es varón o mujer, ya, se le conoce como Amarilis. Se le conoce como Amarilis. Y ella escribe una carta, por eso se llama epístola. Epístola es sinónimo de carta. A ver si Xiomara apagas tu micrófono. Y la epístola a Belardo. La epístola es una carta que le escribe a Belardo. Veamos ahora en la explicación quién es Belardo. Ya vamos a descubrir quién es Belardo, a quién va dirigida esta carta y en la carta de qué se trata. Entonces, en la literatura virreinal, mis queridos alumnos, la que más destaca es esta, la de Amarilis. Es una carta escrita a Belardo. ¿Ya? A ver, veamos entonces. ¿Por qué decimos que aquí se da este aspecto? Porque el Perú, pues, o en ese entonces, no había otra cosa más que... A ver si por favor, Xiomara, apague su micrófono. Gracias. Entonces, en ese sentido, mis queridos alumnitos, vamos nosotros desarrollando. Bien. Y ahí está, miren el contexto, cómo era el virreinato, ¿no? Cómo era el virreinato, al menos en el Perú, cómo era el virreinato. ¿Qué cosa aprecias en esta imagen? A ver. Una tortura. Sí, una tortura. Una tortura. ¿Por qué? ¿Porque era simpático? ¿Porque era feíto? ¿Por qué era la Porque tortura? seguro no aceptaba la religión que era católica. Ya no aceptaba la religión que era católica. ¿Por qué más? Porque se iba por todo ¿Por mal. desobedecer sus leyes? Porque desobedecía sus leyes, muy bien. ¿Por qué además? Cometió un pecado. O de repente le faltó el respeto. O también de repente le ha faltado el respeto, ¿no? Entonces, profesor, fue la Santa Inquisición. Muy bien, Caleb, muy bien, la Santa Inquisición. Se aplicaba a la Santa Inquisición, mis queridos alumnos, quizá es lo que acaban de decir. O sea, más se le recuerda al virreinato como la Santa Inquisición. Pero al virreinato hay que considerarlo todo, ¿ah? En el virreinato también se eliminó casi a la población de la gente. Mucha gente, muchos de nuestros antepasados murieron en las minas a través del trabajo forzado. ¿Por qué? Porque ya pues nosotros éramos vasallos y no teníamos derecho. Como aquí, por ejemplo, lo están torturando supuestamente porque de repente ha desobedecido las leyes de ese entonces que le estaban imponiendo la religión, ¿no? O de repente pues no creyó, o de repente lo están torturando para que diga quiénes más están en ese grupo, ¿no? Y ahí está, eso era una manera. Y supuestamente, en nombre de Dios, que es totalmente falso, se mataba, se torturaba, se utilizaba, ¿no? Siempre se decía eso, en nombre de Dios. Agarraban cualquier excusa mínima para hacerles la tortura. Exactamente, pero con el propósito nada más de someterlo era, ¿no? O de repente, por ejemplo, ¿qué hubiera pasado si ahorita en estos momentos hubiera existido el virreinato? Mire, escuchen, ¿eh? Por ejemplo, ¿no? Yo fuera el virrey, ¿ya? Y yo ordeno y digo, a ver, acabo de conversar con nuestro alumno Isaac Chumbe, que es mi amigo, mi buen amigo, pero no sé, este año está medio relajado, no sé, no quiere ya ni saludar. Antes intervenía, conversábamos, pero ahora entonces, ¿qué hubiera pasado si hubiera otro en la colonia? Simplemente ordenaba a Chumbe y que le apliquen esta tortura, pues. Y nadie me decía nada, nadie me decía nada. ¿Por qué? Porque yo era el virrey, porque yo pues gobernaba sobre todo esa. Y estoy poniendo como un ejemplo, ¿ah? Pero ahora ya no se puede hacer eso, ya no, imposible. ¿Por qué? Porque hemos alcanzado derecho, ya somos libres, independientes y todo. Pero en esa época era eso. Y no pasaba nada. Hasta por equivocación mataban y nadie te decía nada. Eso es la época dolorosa que el Perú tuvo como virreinato. Entonces aquí, por ejemplo, ¿cómo fue el contexto del virreinato? Dice, religioso, la Iglesia Católica cumplió una gran labor misional de gran poder e influencia. De gran poder, dice, ¿no? Ejerció un control religioso y cultural persiguiendo y castigando las herejías. Imagínate, pues. Acuérdate que cuando llegaron
era totalmente diferente nuestras costumbres. Los incas tenían totalmente diferente. Por ejemplo, hacían sus pagos a la tierra, le daban ciertas creencias en los cerros, al sol, al río, a los animales, etc. Entonces, todo esto decían que eran herejías, que van en contra, entonces apliquemos. Por eso dice gran poder. Y persiguió y castigó, dice, ¿no? Ahí está, una forma de castigar era así. En lo social, a ver, ¿cómo era lo social? La sociedad, ¿cómo era? Por causa de raza, títulos y situación económica. Raza, el hecho mismo de que ya eras descendiente o venías de, digamos, de los antepasados de nuestros incas, simplemente eras discriminado y no tenías ningún derecho. Títulos, está bien, tú puedes ser mestizo, pero vamos a ver qué cosa tienes, qué títulos tienes, o sea, si tienes propiedades, tienes casas, tienes todo. No tienes nada, sigues siendo pobre. Y situación económica, por cierto, ¿no? Cuando tienes mucho dinero o has hecho dinero ya, por ahí alcanzabas poder. Por eso que a Túpac Amaru lo respetaban, pues. A Túpac Amaru él tenía posición, él tenía títulos, tenía una buena situación económica, era cacique, de allá de Tinta. Pero él estaba cansado que a sus hermanos es un decir, ¿no? A sus hermanos es a sus ciudadanos, a sus paisanos, pues lo torturaban, le aplicaban todo, entonces se levanta contra todo ese abuso y hace pues su rebelión y ya sabemos después cómo él muere, ¿no? Lo jalan entre 4 caballos y todo. El histórico, a ver, dentro del punto de vista del histórico, aquí llegó en la época del virreinato, llegó al Perú la invención de la imprenta por Gutenberg. Juan Gutenberg, ¿no? Más adelante, instaurada en la localidad de Lima, 1580, y la fundación. En 1580 se funda Lima como capital del virreinato, ¿me entiende? Y por primera vez se funda también la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Por eso que dicen que la Universidad Nacional Mayor es la decana de América, es la más antigua de toda esta región. No hay ninguna otra que en esta región le gane con antigüedad. Es la primera y lo fundan los españoles. La primera en este territorio, imagínense, ¿no? Eso es en el punto de vista del contexto religioso, social e histórico. La literatura del virreinato se da en esta época 3 etapas cruciales. El clasicismo viene de clásico, ¿no? O sea, de lo que siempre era Grecia y Roma. Aquí en el Perú también se practicaba ello. Tenía inspiración en los griegos y romanos. Buscaban el ideal de belleza y perfección que buscaban los hombres de esa época. Ahí está el clasicismo. Pero también van a tener el barroco, mis queridos alumnos. El barroco, mire. Y el barroco, fundamentalmente, estaba basado... A ver, ¿quién recuerda el barroco? ¿Algo saben del barroco, mis queridos alumnitos? ¿Alguien recuerda el barroco? Miren, el barroco se da justamente dentro de lo que es el renacentismo. Y en el renacentismo, o sea, se deja la Edad Media y entra el renacentismo como movimiento, ¿no? Y dentro de ese renacentismo, ya casi en su etapa final de renacentismo, surge el barroco. Y el barroco es un estilo muy recargado. O sea, ya era la belleza extrema. Cuando ustedes, por ejemplo, visitan, a ver acá, muy bien, por acá el chat están activando, Paolo Tubiño nos dice, el barroco fue un periodo de la historia en la cultura occidental originado por una nueva forma de concebir el arte. Claro, si en el renacentismo el arte ya se estaba dando, ¿no? Por ejemplo, ustedes habrán visto en el renacentismo esas estatuas totalmente desnudos, pero bien hechos, ¿no? Eso se llama la escultura renacentista, ¿no? Tanto del hombre como de la mujer. Luego, barroco se denomina un periodo histórico, artístico y cultural caracterizado por una gran exuberancia fundamental que se manifestó el arte, la literatura, la música y la arquitectura, abarcando los siglos XVII y XVIII. Muy bien, aquí está resumido ya, mi querido Luis Omar. Entonces, a las finales del renacentismo aparece el barroco, pero el barroco ya buscaba una belleza extrema. Un ejemplo. A ver, yo les voy algún día ya cuando se repone esto, van a visitar ustedes el centro de Lima y van a ir a esta iglesia que está en Jirón de la Unión, parte exterior. Ahora, si quieres ingresas para que aprecies el arte. No te estoy diciendo para que no, yo sé que nosotros de repente tienen discrepancias con los católicos, pero lo que yo te quiero es para que tú sepas diferenciar qué cosa fue el barroco.
En la parte exterior de esta iglesia que se llama La Merced, que está en el Jirón de la Unión, allí vas a apreciar el arte, pero en extremo. Cada detalle es cuidado. Todo hecho así, en pequeñas cositas. Toda la pared de esa iglesia está, pero hecho en arte barroco. Ahora, si ingresas, perfecto, vas a encontrar unos trabajos de arte, pero hermoso, ¿no? Unos cuadros, unos lienzos, como lo que le llaman el pan de oro, ¿no? En esa época, dice, era hecho hasta de oro este arte en el barroco. Y si tú caminas un poquito más, vas a ver al frente, ahí está el Ministerio de Relaciones. No, vas a caminar un poco más arriba que está la iglesia San Pedro, pero ahí no vas a entrar, sino al frente, en esa callecita está lo que se llama el Ministerio de Relaciones Exteriores. Su balcón nada más te voy a pedir que veas. Es un balcón en madera, pero hermosísimo, tallado así, espacio centímetro por centímetro. Eso fue el barroco. Entonces el barroco es una expresión artística, pero extrema, ¿ya? Y en la literatura también se utilizó los recursos literarios, extremadamente, y eso se dio dentro del virreinato. Y también ya finalizando el virreinato se dio el neoclasicismo. Neo es nuevo, nuevo clásico. Si acá tenemos el clasicismo, acá es el nuevo clasicismo. Tuvo una connotación de buscar el equilibrio de la armonía clásica, rechazó el recargado lenguaje del barroco. O sea, ya no, pues muy recargado, ¿no? Como te decía el barroco, ¿qué cosa era? El extremo, ¿no? Decía, no, rechazamos, y aparece el neoclasicismo. Todo esto, todos estos movimientos se dieron durante los 254 años que duró el virreinato en el Perú. El clasicismo, el barroco y el neoclasicismo. Esas fueron las etapas de la literatura, ¿ok? Aquí, por ejemplo, hay uno, ¿no? Don José Fernando de Abascal, que dicho sea de paso, Fernando de Abascal también fue virrey, y ahí fue escrito en esa época, ¿no? ¿Quiénes sobresalieron en esta parte? Ahí están los autores. Diego de Ojeda, pero él en realidad no fue peruano, sino fue español. Nació en Sevilla en 1570 y muere en Huánuco, ¿no? Huánuco actualmente, en Huánuco. Y a Huánuco se le conoce como el caballero de los caballeros de León. En el Perú, 1615. Diego de Ojeda. Fue un poeta español del siglo de oro, autor de La Cristiada, que escribió en Sevilla, Diego Pérez, 1611. Juan del Valle y Caviedes es otro autor representante del virreinato de la colonia. Él nace también en España, en Jaén, y no Jaén, Perú, porque en Perú también hay Jaén, pero en España también hay Jaén por cuna, Jaén. ¿También hay Jaén en España? Sí, también hay Jaén en España. Y muere en Lima en 1697, conocido como el poeta de la Ribera. Poeta y dramaturgo nacido en España, vivió casi toda su vida en el Perú. Ahí está. Diego de Ojeda, Juan del Valle y Caviedes, y a este autor que también se le conoce como el Lunarejo, a Juan de Espinosa Medrán, que nació en el Cusco, ¿ya? 1629 y fallece en 1688 en noviembre. Fue conocido con el apodo de Lunarejo. Si tú ves acá hay un lunar grande, por eso se le conoce como el Lunarejo. Fue un clérigo, o sea, representó a la iglesia, literato del Perú, famoso autor de diversas publicaciones. Estos tres quiero que tú los recuerdas porque siempre vas a tener presente, pero en donde vamos a incidir es en Amariliss. ¿Por qué, profesor, solamente pone Amariliss? ¿Dónde está su nombre, su apellido? Se desconoce. Y acá por eso dice, fue al parecer una poetisa anónima, peruana de finales del siglo XVI, famosa por la epístola, o sea, la carta, dedicada a Lope de Vega. Pero él le cambia el nombre y le dice Belardo, no a Belardo, sino Belardo, dedicada a Lope de Vega. Dicho poema, Epístola a Belardo, fue publicada en 1621 en la Filomena, obra de reconocido literato. Miren, ¿eh? Ahora te voy a explicar cuando ya hablamos de Amariliss. Entonces Amariliss es una mujer muy hermosa, como ahora te voy a representar. Obras destacadas, ¿ya? Aquí está el apologético en favor de Luis de Góngora, ¿ya? Poema Epístola a Belardo, de Amariliss, La Cristiada. Estos son las obras destacadas durante la literatura del virreinato.
o de la colonia. Aquí está. Te presento a la poetisa, escritora, no se sabe. Inclusive cuando dice Asia posiblemente ha nacido en este año de 1594. Amarilis. Amarilis. Pero ¿quién fue Amarilis? Ahí está nuestra alumnita Yomaira. Yomaira, ¿estás ahí? Yomaira. Sí, profesor. Yomaira, ¿tú has escuchado a Amarilis ahora que estás por esa zona? No. Sí, tienes que haber escuchado, porque Amarilis es un distrito que está a la entrada de Huánuco y le ponen ese nombre de ese distrito por la poetisa que nació ahí en Amarilis, en Huánuco, a la entrada. ¿Ya? Entonces vamos allá y aquí está, esta es su obra, Epístola a Abelardo. Esta fue la carátula que presentó a quien fue dirigido, a Lope de Vega, un español reconocido. Ahora, el año pasado lo hemos visto a Lope de Vega, ¿no? Una de sus obras, uno de los escritores importantes. Pero Lope de Vega ni siquiera sabía, mis queridos alumnos, que existía Amarilis. Ella tuvo un amor platónico por Lope de Vega y le dedica esta hermosa carta, epístola, por eso carta, a Abelardo. Ojo, no es a Abelardo, porque esto inclusive viene en los exámenes, para los exámenes de admisión, para las universidades. No vayas a equivocarte y no vayas a decir a Abelardo. No, no, es epístola a Belardo, Belardo nada más. ¿Ok? Y esta es la carátula en donde Lope de Vega, después ya de enterado que había recibido una carta anónima, publica esa carta, gracias a él se conoce, y publica así esta carátula de ese libro del entonces quien había hecho. Ahí está Amarilis. ¿Por qué le ponemos corazoncitos acá, flechado un corazoncito con un candado, etcétera, etcétera? Porque Amarilis, una mujer bella, como usted lo está viendo aquí, a través de representado por ese entonces, estaba perdidamente enamorado de este escritor español, Félix Lope de Vega. Félix Lope de Vega. Enamoradísimo. Un amor platónico por Lope de Vega. Y ahí es donde ella redacta. Pero vamos a conocer un poco de Amarilis. Amarilis fue al parecer una poetisa anónima peruana de finales del siglo XVI. Cuando dice al parecer, todo indica, pero no hay digamos, un acierto en donde se pueda decir que sí es ella, pero al parecer es una poetisa. Dice, se cree que nació en Huánuco. Ya, Huánuco. Se cree que nació en Huánuco. No se sabe a ciencia cierta si fue hombre o mujer. ¿Se dan cuenta? Aunque se cree que fue mujer por la lectura del único poema. ¿Y cuál es ese poema? Justamente es la epístola a Abelardo. Sobre su vida se sabe poco, tan solo se desprenden datos del análisis de su obra, donde afirma ser monja, era admiradora de la obra de Félix Lope de Vega, escritor español, en ese entonces estaba en España, a quien envió su poema Epístola a Abelardo, que fuera publicada en 1621 en la Filomena. Ahora, la Filomena es la obra ¿de quién? De Lope de Vega. Entonces Lope de Vega dice, a ver, voy a publicar pues esta carta que me mandaron anónimamente. Y como es bonita, la voy a publicar. Entonces a partir de ahí, en su obra La Filomena, está la carta o la epístola a Abelardo que él recibe. Pero después se entera de que quién fue Amarilis, quién le escribió. Hay una respuesta que le da él, más adelante vamos a ver. Obra de Lope de Vega. La Filomena es obra de Lope de Vega. Desde el punto de vista formal, su poema reposa en las concepciones propias. Pero lo que esta epístola habla del amor platónico que le tiene Amarilis a Lope de Vega. Puede ser pregunta por ahí hoy día en el conversatorio que vamos a tener. Estarán atentos. Muy bien. A ver, Guillermo Lojoman Villena, él es el estudioso que digamos, valga redundancia, estudió a Amarilis. ¿Quién fue? Él fue el investigador
y llegó a la conclusión de que según Guillermo Lohmann Villena, su nombre real era María de Rojas y Garay. Alumnitos, yo quisiera que esto te grabes, porque esta pregunta vino en el examen de admisión a una de las universidades importantes, la Católica, creo, cuando dijo, ¿cuál fue el nombre real de Amarilis? Entonces la respuesta es María de Rojas y Garay. ¿Ya? 1500, mira, él ya con todas sus investigaciones señala de que ella nació en 1594 y murió en 1622. Con certeza se debe afirmar la teoría de Lohmann debido a sus fundamentos biográficos, así como tomando en cuenta la epístola a Abelardo. O sea, todo lo que le ha llevado a descubrir un poco de ella fue la carta que escribió, la epístola a Abelardo, publicada en 1621. ¿Quién fue Amarilis? Fue huérfana, según dice él. Provenía de dos familias inquisidoras ilustres. Miran, familias inquisidoras ilustres. Ya sabemos qué cosa eran inquisidoras. Los inquisidores eran más personas que estaban, pues, ¿no? Aplicando esto de la Santa Inquisición, ¿no? Que fundaron la ciudad de León. Así se llamaba Huánuco antiguamente. Así se llamaba Huánuco antiguamente. Se le conocía como la ciudad de León. Antiguo nombre de Huánuco. Fue pupila, o sea, fue alumna seglar del Beaterio de las Agustinas Recoletas de Lima. O sea, fue monja, en otras palabras, donde recibiría una estricta y amplia formación renacentista. Ahí está el renacentismo. María de Rojas se enclaustraría en 1617. ¿Qué cosa es enclaustrarse? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué cosa es enclaustrarse? ¿Qué es? ¿Alguien sabe? ¿Perdón? Incluirse. No le escucho bien, Luis. ¿Cómo? Incluirse. Enclaustrarse. ¿No? Entrar a un convento. Exacto. Pero ojo, no es entrar y vas a estar, sino ya es para que nunca más, hasta el día de tu muerte, tengas contacto con persona alguna exterior. Eso se llama el enclaustramiento. Profe, Sí. Profe, ¿sí cómo internarse? No. El internado, tu fin de semana puedes salir, de acá a un mes puedes salir. En cambio, el que cuando ya dice de claustro, o sea, es claustro, significa ya encerrarte para toda tu vida. Y nadie más que a las personas que ves adentro nada más vas a ver. ¿Ya? Y eso pues hasta ahora sigue habiendo. Eso a mí me sorprendió una vez cuando fui a esta iglesia que está en las Nazarenas, porque quería comprar unos dulces que vendían allí, que vendían, dicen las monjas, etc. Y cuando fui a comprarme, me mandaron a una especie de una pared, ya, pero que había una ventana grande, pero esta ventana solamente, ¿qué cosa tenía? Era como una cosa giratoria, como una repisa, pero giratoria. Tú ponías la plata allí, giraba, recibía la plata, te ponía el producto y giraba. Y tú recibías el producto. O sea, no sabías quién te había dado. Y dicen que eran las monjas de claustro. Así le llaman. Que no deben tener contacto con nadie. Entonces yo también dije, uy, caramba, si esto todavía existe en el Perú. Sí. Entonces, María de Rojas y Garay, que es Amarilis, ella ya ingresa en 1616 a lo que vendría a ser exclaustraria. Entonces, se va definitiva. Para no contraer matrimonio, mire. De repente era tan bonita, muy de repente, muy ¿cómo le llaman las chicas? Cuando son muchos sus galanes, era muy pretendida de repente, ¿no? O de repente, pues era muy, entonces y simplemente se mete allí. Falleció en 1622. Sí, pero... ok, no te preocupes. Perdón, apague el micrófono. Poco antes de que llegaran al Perú las primeras copias de la Filomena de Lope de Vega. O sea que nuestra gran amiguita Amarilis no se entera de que por fin su carta había sido correspondida. Muere antes. Amarilis solo vivió 28 años. Imagínate. Muy bien, mi querido Luis. Así debe su participación. 28 añitos. Y ella se muere antes de saber de
la respuesta que le da Lope de Vega en su obra La Filomena. Muy bien. Entonces, ¿en qué consiste la carta? Epístola es sinónimo de carta, por si acaso, mis queridos alumnos. Tan joven, profe, así fue, pues, cómo murió, de qué, eso es lo que se desconoce. Imagínense que acá se está un poco, de repente, contrajo alguna enfermedad. Mayormente, mis queridos alumnos, antes se morían por las enfermedades. Muchas enfermedades. Se murió por claustrofóbica. No creo, no. Si hubiera sido por eso, ya ahí nomás se hubiera muerto. No, eso no causa, el enclaustramiento no causa muerte. Lo que sí te puede dar es pánico y todo eso, pero si ya tú has decidido por COVID, no, tranquilo, Peandri, ya ves. Entonces, lo que mayormente la gente se moría era por alguna otra enfermedad, ¿ya? Mayormente era por una enfermedad que en ese entonces todavía no se curaban, pues, ¿no? Como, por ejemplo, imagínate la viruela, imagínate el sarampión. O sea, mucha gente se moría y hasta que se descubrió poco a poco las vacunas y todo. Entonces, ¿qué cosa era mayormente la epístola Belardo? Escrita en epístola, o sea, en carta. Utiliza la estrofa silva. ¿Qué cosa es una estrofa silva? Reúne 18 estrofas. 18 estrofas. El tema es el amor platónico que siente por Lope de Vega. Eso es lo que les decía hace un momento. Tiene un tono confesional, o sea, le confiesa. ¿Confiesa qué cosa? Su amor por él. Pero a la vez también esta carta es autobiográfico. Quiere decir que allí estaba redactando su biografía ella. Por eso que Hoffmann, que es el estudioso, ¿no? Por ahí va recogiendo, va interpretando y va diciendo más o menos cómo era nuestra gran Amaryllis, ¿ya? Porque la carta era autobiográfica, pero de tono confesional. Y era el amor platónico que le sentía o que sentía por Lope de Vega. Belardo Amaryllis. Ahora sí, esta es la contestación y la respuesta de Lope de Vega. Pero como ya hemos estudiado, la respuesta llega demasiado tarde porque nuestra amiguita Amaryllis ya había muerto, ¿no? No se enteró, pero ahí está escrito. Publicación. En su misma obra, La Filomena, en 1621, Lope de Vega compone un poema a modo de respuesta a Amaryllis. Entonces, miren, estos poetas de la época se contestaban a través también con otro poema. Y él le contesta con otro poema a Amaryllis. En su epístola séptima, así se llama su epístola séptima de Lope de Vega, Belardo a Amaryllis, así lo titula, Belardo a Amaryllis. Miren, qué interesante conocer un poco de esta escritora algo misteriosa, de esta poetisa algo misteriosa. Eso es lo que podemos decir de nuestro gran Amaryllis. En conclusión, entonces, mis queridos alumnos, ahora que van a desarrollar la actividad conmigo en clase y van a tener su notita, los datos que se tienen sobre Amaryllis no son certeros. Eso como primer punto. Existe sobre ella, o él, porque ahí no son certeros, muchas teorías. La más aceptada es que nació en Huánuco, estuvo en un convento y que se enamoró platónicamente de Lope de Vega sin conocerla. Ese es el amor platónico, pues. El platónico a veces surgen de dos formas. Que tú lo conoces, pero que él ni siquiera sabe que existes. ¿Claro? Y el otro es que tú lo conoces a través de una fotografía o a través de sus poemas y te enamoras de él. Eso también, ¿qué cosa es platónico? Lope de Vega nunca pudo aspirar a tener más digna y apasionada rival en las letras, ni la más rendida admiradora. O sea, Lope de Vega reconoce quien escribió esa epístola, que lo tituló Epístola a Belardo, es más, quizá como una rivalidad. Imagínate, ¿no? Y por eso le contesta, ni la más rendida admiradora. O sea, encima era su admiradora. O sea, en otras palabras, carta o epístola a Belardo, pues ha sido un poema hermoso para la época. Bien, entonces, así mis queridos alumnos, ahora sí activamos las cámaras, termina la explicación del día de hoy, Muy bien, muy bien. Entonces, a ver, algunas dudas de repente, algunas preguntitas, algo que quedó en el tintero,
para ir desarrollando a mis queridos alumnitos. Cuarto año B, acá, cuarto año, perdón. A mí me pareció interesante del tema de las poesías y de Lope de Vega y Amarilis. Ah, Sobre todo excelente. que Amarilis, que no se sabe mucho de ella o él. Es como algo perdido en el tiempo. Ajá, muy bien, muy bien. A ver, los demás, ¿por qué no activan su cámara? A ver, vamos a ver, dijo un gran ciego. Vamos a ver. Entonces, Amarilis, como ustedes están dándose ya cuenta, mis queridos alumnos, fue una poetisa. ¿De dónde nació mi querida Adriana Puertas? ¿Está Adriana Puertas? Adriana Puertas. Sí, profe, A ver, nació en Adrianita. Huánuco. Adrianita, nació en Huánuco, ¿verdad? En Huánuco, allí. ¿Qué cosa se dice de ella? ¿Qué se dice de ella, Adriana? A ver, por favor, que para que ya tengas tu notita. Que era admiradora de Lope de Vega y que le escribió una carta y que se fue a encerrar en donde no hay nadie. Ajá, muy bien. Entonces, Adriana Puerta, le vamos a poner su notita de internet. A ver, ¿qué nos puede decir Esperanza Curi? ¿Está Esperanza Curi? ¿Esperanza Curi está? ¿Esperanza Curi está? Uy, no está, creo, ¿eh? ¿Esperanza Curi está? El chat tampoco no se activa. A ver. Gabriela Cañigua, ¿puede activar su cámara? Esperanza recién reaccionó, profesor. ¿Por qué no activas tu cámara y micrófono, Esperanza? A ver. Ya, esto tienes que solucionar porque ya estamos evaluando, como ustedes saben, su participación, así que vamos a tener dificultad en ello. A ver, Cañigua está allí. ¿Por qué no activa su cámara, Cañigua? Gabriela, parece que se fue. ¿Ah? Se está fallando el Profesor, internet. Gabriela tiene problemas con su internet y estaba escuchando la clase medio, o sea, no se escuchaba bien por su internet, estaba lento. ¿El mío? ¿El mío, el internet, Yomairita, estaba lento? ¿No se escuchaba bien? Yomaira. Profe, dice el de Gabriela, no el de usted. Ah, ya, pero a mí No, la clase ha la salido Cañigua perfecta, tiene ¿no? problemas con su internet. La clase ha salido perfecta, ¿verdad? Sí, profesor. Ah, ya, entonces, uy, caramba, entonces Gabriela, entonces, sí, es lo que estoy viendo, ustedes por rato se congelan, ustedes, parece que el internet en todo el sector, en la zona está mal, ¿ah? Los veo congelados ahorita en estos momentos, solamente a Yomaira, la que está ahí, que parece viva, pero los demás están congelados en el tiempo. Mire esas caras, cómo se quedan, ay, Dios mío, ya, a ver, uy, tranquilo, Andri Zulca, mire esa mirada, ya, tranquilo, se me quedó congelado ahí en el tiempo. Y después me grita Miguel Ángel, tranquilo, me llegas tarde, te quejas ahora de que me grite. ¿En qué momento te he gritado, Miguel Ángel? Dime. Lo que yo te dije nada más, le dije yo, Mayra, le vamos a poner tardanza a Miguel Ángel que ha llegado tarde. Pero si Miguel Ángel abrieras tu cámara, serías el hombre casi perfecto ahí también, en términos poéticos, ya, a ver. Pero que solo tienes un problema. Ya, ahí está. A ver, Geraldine Soto, pero disculpe, a ver, ¿qué dice el chat? Profe Llamosa, profe, no lo escucho, me dice. Profesor, disculpe, Máximo Palma se le salió por problema de internet. Geraldine me dice, muy bien. Entonces, hasta aquí vamos a grabar. Terminamos la grabación.